Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura para esta semana. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te doy la bienvenida. Te invito a suscribirte para que estés pendiente y puedas estar notificado cuando hago mi publicación para la siguiente semana. Y si ya estás suscrito, pues muchas gracias por todo tu apoyo y todo tu amor. Esta semana quiero hacer algo especial, quiero ver tus energías y estoy conectando con la mayoría de las personas. Al final de este video vas a ver las 3 bendiciones que vienen para ti y también vamos a ver acerca de lo que puede ser trabajo, dinero, amor. Y ahora quiero centrarme en ti, quiero ver cómo estás en este momento, cómo estarás durante la semana. Lo que tienes en la mente, Leo, te sale la carta de la celebración. Hay algunos de ustedes que en estos instantes en su mente pueden estar pensando en alguna celebración, alguna fiesta, alguna alegría. Esto no quiere decir que vayas a hacerlo. Esto podría simplemente indicarte de que tu mente está pensando en eso, en alguna fiesta que tal vez no pudiste asistir, algún cumpleaños de alguna amistad, de algún familiar al cual no pudiste ir, alguna actividad o alguna celebración que tuvo que haber sido pospuesta. Y tu mente se mantiene con esa energía, se mantiene con ese pensamiento de esta cosa, esta reunión, esta actividad que no se dio. Para otros, podría estarte hablando de un estado mental también de felicidad, de alegría, de que a pesar de que estemos pasando por una situación en muchos países de dificultad, tú te sientes estable, te sientes serena, te sientes centrada, centrado y se sientes feliz. Hay alegrías, van a haber motivos esta semana para que tú puedas estar feliz y estar alegre. Y no tiene que ser nada externo a ti, pero un cambio de actitud. Como yo siempre les indico, estas lecturas que yo hago, especialmente esta, es para ayudarte a sanar, para ver cómo está tu estado mental, cómo están las cosas a tu alrededor, para que podamos entonces sanar. Quiero ver tu pasado cercano. Te sale la carta de los sueños. Hay algunos de ustedes que durante esta época, durante este tiempo de cuarentena, tal vez han podido volver a conectar con tu yo interior o tal vez has podido conectar con tus sueños y tus deseos de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años. Adáptalo a ti. Cuando estabas creciendo, cuando estabas estudiando y estás soñando o recordando lo que te hacía a ti feliz. Y estás pensando nuevamente en esos sueños. Es como si sueños que habías dado por perdidos se reavivan nuevamente, se reactivan. Algo del pasado que tú anhelabas, que tú deseabas, que tú estabas sintiendo y nunca pudiste completarlo. Me indican de que eso va a estar regresando pronto a ti. Y eso te va a estar dando motivos entonces para sentirte feliz. Veo como si te hubiesen prendido una vela a ti, pues a tu cuerpo, a tu energía, como si se activara nuevamente el Leo que todo mundo conoce, un Leo feliz, un Leo con energías positivas, un Leo determinado, determinada, que va por lo que quiere sin importarle los obstáculos que se coloquen frente a ti o los obstáculos de gente negativa a tu alrededor. Sueños reviven en tu vida. Vamos a ver cuál es tu bloqueo. Aquí está, quiere hablarte. Y te sale la carta de el darse cuenta. Ese es tu bloqueo. Tu bloqueo es que no te has dado cuenta quién tú eres verdaderamente, Leo. No te has dado cuenta de la fuerza, del valor, de la energía, de la determinación que tienes. Y esta carta te está diciendo acá que es el momento de que quites ese bloqueo y abras las cortinas de tu corazón, de tu energía, de tu mente y aceptes quién tú eres verdaderamente. Tú no eres esta persona que está escondida detrás de un velo, detrás de una puerta, que no se atreve a soñar, que no se atreve a salir hacia adelante. Ese no eres tú, Leo. Tú eres esa persona que va a derrumbar ese obstáculo que tiene frente a sí. Ese bloqueo lo vas a poder vencer. ¿Y cómo lo haces? Dándote cuenta que todo este tiempo lo único que tenía que cambiar dentro de ti era una manera de pensar, era una forma de ver las cosas, era tu mente. Tú tienes esa habilidad. Y me gusta mucho esta tirada para ti, Leo, qué maravilla. Y ustedes saben, mis guerreros, que si aquí a ustedes les salen unas cartas que son de dificultad, yo te las leo. Pero yo te las leo. Pero te están saliendo unas cartas
maravillosas que se hablan de que se quitan bloqueos. Tú logras ver qué es lo que te está reteniendo y vuelves a soñar. Eso es lo que me encanta, que vuelves a soñar, vuelves a creer, vuelves a tener como esa esperanza y ese drive de seguir hacia adelante y de luchar. Vamos a ver qué anhela tu corazón, qué tienes, cómo está tu corazoncito. Estoy hablando de una manera espiritual o de energía, ¿no? Corazoncito de Leo. Tienes la carta del agotamiento. Y tu corazoncito parece que está teniendo cierto tipo de contradicción con tu mente. Porque hay veces que parece que tu corazón se quiere rendir. Y en esta ocasión está bien que estés escuchando más a tu mente que a tu corazoncito. Porque de esa manera entonces le estás inyectando a tu corazón, que ya parece que está agotado, está aburrido por la situación o la circunstancia que estamos viviendo, pero tú le inyectas y lo mantienes allí, metiéndote siempre cosas positivas, no te dejas de caer. Si tienes un día pesado, un día difícil o un momento difícil, algo siempre llega a ti que te reactiva y tienes que mantenerte con esa mente y con esa actitud. Tu corazón anhela el volver a activarse también. Esta carta de agotamiento, puedo recibir el mensaje para ti de parte de tus guías, donde quisiera tal vez reactivarse y hacer algo, porque lo veo más como una monotonía que podría estarte ocupando, que tu corazón podría estar como unos días bien, otros días no, unos días bien, otros días no. Y es por esa monotonía que necesitas romper, que necesitas salir de la misma, y tal vez el estar encerrado por la cuarentena no te lo permite hacer al 100%, pero siempre buscas la manera de reactivarlo. Y aquí hay un sueño que revive. Enfócate en ese sueño para que ese sueño sea lo que alimente tu corazón y lo active nuevamente. ¿Qué viene para tu futuro inmediato? Aquí quiere hablarte la carta de los condicionamientos. Y en tu futuro inmediato yo te veo a ti como un líder. Recuerda que yo recibo el mensaje de parte de Dios, de tus seres espirituales, de tus guías y de los míos. Así que el mensaje que te doy, si no va de acuerdo con el significado textual de la carta, pues yo manejo la lectura de otra manera diferente. Yo recibo el mensaje que tú necesitas escuchar, no el de la carta. Y aquí me hablan de que tú vas a estar en una posición de líder. En tu futuro inmediato yo te veo a ti teniendo un rebaño. Yo te veo a ti convenciendo a personas acerca de un ideal nuevo, acerca de una nueva posición en tu vida, acerca de algo que tú vas a poder controlar. Y esto también podría hacer referencia, mis guerreros de Leo, a ti. Tú comandando tu vida, teniendo el control de tu corazón y de tu mente, que ahorita mismo está como en desbalance. Pero no permitas que nadie, ni mucho menos tu misma actitud, te vaya a desalentar, porque tú tienes un gran futuro. Y mira, estoy hablando de Leo y aquí te sale el leoncito en la carta de tu futuro inmediato. Vamos a ver tu trabajo para esta semana. Y luego al final vienen las 3 bendiciones, ¿eh? Quédate conmigo hasta el final. Y quería decirte que si esta lectura de alguna u otra manera te ayuda, sería un placer y un honor para mí que pudieras compartirla con alguien que tal vez no se atreve a pedir ayuda y tal vez al compartirla pueda recibir ese mensaje que necesita para continuar hacia adelante. En el trabajo te sale la carta del emperador. Para algunos de ustedes esto podría ser un sueño que tienes con respecto a alcanzar una posición en tu vida profesional y en tu trabajo que habías visto frustrada y que ahora se levanta esa frustración y podrías estar en una posición de mando en tu vida. Si estás trabajando, si estás desempleado, la carta del emperador puede hablarte de una empresa, una compañía que quiere comunicarse contigo para darte una oportunidad de trabajo durante esta semana. Perdón, las finanzas para ti. Uy. Muy bien en el trabajo, finanzas van a mejorar. Con esta carta del 10 de oros, pues mira qué carta más hermosa, qué cantidad de monedas hay aquí para ti. Dinero te va a llegar. Esta semana, pues si esta semana no te llega el dinero directamente del banco, de la empresa, pues no te preocupes, pero vas a tener como una certeza esta semana de que dinero llega a tu vida, dinero va a llegar a tu mano. Si bien es cierto, no se manifiesta tal vez en la semana, tal vez sí, pero ya vas a tener una seguridad y tú vas a saber, ok, perfecto, tal día me llega el dinero, tal día firmo el contrato, tal día empiezo a trabajar, tal día tengo mi nuevo puesto.
Amor, si estás en pareja, tienes la carta del mago. La carta del mago te habla de una energía de actividad con tu pareja, una energía donde parece que van a estar ocupados, van a estar haciendo trabajos o cosas con la mano durante esta semana. Oye, no estén pensando mal, no estén pensando mal. Pueden estar haciendo reparaciones, pueden estar haciendo algo juntos como pareja, tal vez cocinando, tomen un curso de cocina, algo van a estar haciendo juntos esta semana que los va a llevar a estar más cerca el uno del otro. Tal vez lo otro que estaba pensando también. Si estás soltero, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Mira, tú estás lleno de puros leones aquí, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! No hay duda de que esta lectura es tuya. Tienes la carta de la fuerza. Te habla de que si estás soltero o soltera y estás tratando de conocer a alguien, no importa tu género, no importan tus gustos, estás en soltero o soltera tratando de encontrar el amor, habla de que tengas una actitud mucho más relajada. Tal vez tu corazoncito que está aquí, que sale agotado, está como cansado ya de que siempre te pase lo mismo y estás tratando de forzar una relación, de forzar que alguien te quiera. Y dice aquí, suelta. Lo que es para ti, es para ti. Así que no te estés estresando por alguien tal vez que no te está prestando atención, por alguien que no te está tratando o te está valorando en estos instantes. Esa es una persona que tienes que quitar de tu vida y de tu camino porque no funciona. Si algo tienes que forzarlo, no es para ti. Si es para ti, eso se da de una manera tan fluida que piensas que es una película. Leo, esta semana, ¿cuál es el mensaje de tus ángeles del propósito de vida en que puedes enfocar tu energía para sanar? Mira, te sale la carta de energía de sanación. Hay algunos de ustedes que podrían ser sanadores naturales. Hay algunos de ustedes tal vez que necesiten algún tipo de sanación, ya sea médica, ya sea espiritual. Y te indica que esta semana vas a encontrar ese control, ese balance. Y veo un llamado también aquí a algunos de ustedes que tal vez puedan necesitar, si crees en esto, hacer algún tipo de alineación con tus chakras. Escúchate alguna melodía, algún video, algún programa en YouTube también para alinear los chakras. O podrías estar asistiendo con alguien que te enseña cómo alinear tus chakras, si eso es algo en lo que tú crees. Te habla también de que va a ser una semana donde vas a tener muchas opciones para considerar diferentes carreras en tu vida, porque se te van a abrir oportunidades en el trabajo. ¿Qué te parece? El consejo, Leo, esta semana de tus ángeles, ese era el propósito de tu vida para la semana. El consejo de tus ángeles, las palabras que tienen para ti. Te sale la carta de... Esta carta ha salido muchísimo esta semana. Esta es una semana donde sus ángeles van a estar activos, esperando. Me refiero a otros signos. Ha salido también esta carta, no recuerdo cuál. Si recuerdas y lo viste porque es tu ascendente o tu signo solar, déjamelo allí en los comentarios. Pero aquí te están indicando de que tienes que preguntarle a tus ángeles, preguntarle a tus guías. Ellos están dispuestos a darte la respuesta. Puede que para algunos la respuesta te llegue durante esta semana por medio de este video. Vamos a ver ahora tus 3 bendiciones. ¿Cuáles van a ser las 3 bendiciones para ti esta semana? Tienes la carta del 6 de espadas y una de las bendiciones parece que te va a llegar del extranjero. Puede ser una noticia, puede ser una persona que no se había comunicado contigo desde hace mucho tiempo. Puede ser una noticia también que implique tranquilidad emocional. Y tienes esa bendición, una bendición que viene de afuera, viene del extranjero, ya sea físicamente regresa alguien a tu vida, puede ser un hijo que esté lejos, un amor que esté lejos, o podría estarte hablando acerca de una bendición que recibes con respecto a tu tranquilidad. ¿Cuál va a ser tu otra bendición esta semana? Te sale la carta del sota de copas. Pues tal vez algunos de ustedes aprendan esta semana a hacer una sopa. Un caldo, no sé cómo lo conozcan en tu país, pero podrías tener una bendición con tus actividades culinarias. Tal vez aprendas a cocinar si estás con pareja o tal vez prepares alguna comida, vas a tener como un toque especial en la comida. Para otros, la bendición podría ser por medio de tu voz.
donde vas a creer en ti, vas a creer en tu voz y tienes esa bendición y tienes que aprovecharla. La tercera bendición esta semana para ti, vamos a ver en qué área te va a llegar. Va a llegarte por medio de la victoria, triunfo. Hay algo que tú has estado deseando y quieres que se manifieste y se va a manifestar en tu vida. Y esta semana tienes el triunfo y la victoria. Tienes que mantenerme al tanto, para mí sería mucho gusto el poder leer tus comentarios. Igualmente, si necesitas algún mensaje de apoyo, déjalo allí en los comentarios, que cualquiera de mis guerreros puede darte un consejo. Igualmente yo, si veo tu mensaje, porque lo que tenemos que hacer aquí es sanar. Y si puedes, comparte este video para que otras personas que necesiten escuchar este mensaje también les pueda llegar y puedan sanar y moverse hacia un mejor futuro. Gracias por estar junto a mí, suscribirte y acompañarme en mis lecturas semanales. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.